El 23 de octubre de 2023, Acapulco amaneció con sol, cielo despejado, 30 grados, las playas llenas, los vendedores en su puesto, los hoteles de la costera con ocupación alta para hacer entre semana. A las 11 de la noche de ese mismo día, el huracán Otis había borrado del mapa la mitad de la ciudad portuaria más famosa de México. 86 muertos confirmados, más de 30,000 viviendas destruidas, pérdidas estimadas en $15,000 millones. Y la pregunta que nadie en el gobierno supo responder esa noche, ni la siguiente, ni muchas noches después: ¿cómo pasó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 12 horas, sin que nadie lo anticipara con suficiente tiempo para hacer algo al respecto? Acapulco todavía no termina de reconstruirse, y Boris ya viene en camino. Quédate hasta el final de este video, porque hay un detalle en la trayectoria de Boris que el Servicio Meteorológico Nacional lleva días sin explicar públicamente, y ese detalle cambia todo lo que creías saber sobre el riesgo real que enfrenta la costa de Guerrero en las próximas horas. No es un detalle menor. Es el mismo tipo de detalle que en 2023 nadie explicó a tiempo. Boris es una tormenta tropical que se formó en el Océano Pacífico Oriental a finales de la primera semana de junio de 2026. Su centro de circulación se detectó a unos 1,200 kilómetros al suroeste de las costas de Colima, con vientos máximos sostenidos de 70 kilómetros por hora. Esos números solos no dicen mucho. Una tormenta con esos valores es algo que el Pacífico mexicano produce varias veces al año. La mayoría se disipa antes de tocar tierra. Muy pocas alcanzan la costa con fuerza suficiente para causar daños mayores. El problema con Boris está en lo que viene después de esos números. La trayectoria proyectada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos muestra algo que no es común. El sistema avanza en dirección nor-noroeste, el patrón típico para esta época del año en esta cuenca. Hasta ahí, nada fuera de lo ordinario. Pero hay una ventana de tiempo específica, entre las 48 y las 72 horas, desde que este video fue grabado, en la que Boris entra en contacto con una franja de agua cuya temperatura superficial supera los 30 grados centígrados. 30 grados. Ese es el número que importa. Mini Payoff 1. Los huracanes se alimentan de calor oceánico. Por debajo de 27 grados, un sistema tropical pierde energía. Por encima de 29, la mantiene. Por encima de 30, en condiciones favorables de humedad y viento, puede intensificarse a una velocidad que los modelos meteorológicos no siempre anticipan con precisión. La franja de agua caliente que Boris va a atravesar antes de acercarse a Guerrero tiene exactamente esas condiciones. El Servicio Meteorológico Nacional lo sabe, lo tiene en sus datos satelitales, y lleva días sin decirlo en sus comunicados con la claridad que el caso exige. Los comunicados oficiales sobre Boris han sido técnicamente correctos. Actualizaciones cada 6 horas, coordenadas precisas, vientos actualizados, probabilidades de lluvia por zona costera. Todo en el formato de siempre, con el lenguaje de siempre, con el tono de siempre. Un meteorólogo leyendo esos comunicados entiende exactamente lo que está pasando. Una familia en pie de la cuesta sin formación técnica lee lo mismo y no sabe si tiene que salir esta noche o puede esperar hasta el jueves. Esa brecha entre la información técnica y la información útil lleva décadas sin resolverse. Lo que no aparece en ningún comunicado es una explicación directa sobre la interacción entre la trayectoria de Boris y la anomalía de temperatura superficial del mar que los satélites de la NASA y la NOAA tienen documentada desde hace semanas en esa franja del Pacífico. Esa anomalía térmica, que en algunos puntos llega a 1,8 grados por encima del promedio histórico para esta época del año, es exactamente el tipo de condición que convirtió a Otis en un monstruo en 2023. Vamos al detalle de la trayectoria. Según los modelos del Centro Nacional de Huracanes actualizados en las últimas horas, Boris tiene 3 posibles rutas de desplazamiento. La primera lo lleva a tierra firme directamente sobre la costa de Guerrero, entre los municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán, con una ventana de llegada entre el día 4 y el día 5 desde la formación del sistema. La segunda lo lleva a rozar la costa sin impacto directo, debilitándose sobre una franja de agua más fría al norte de la anomalía térmica. La tercera, la menos probable, lo desvía hacia Michoacán o Jalisco. Los modelos dan 42% de probabilidad a la primera ruta, 42% de impacto directo en Guerrero. Eso no es certeza, pero tampoco es tranquilidad. Mini Payoff 2. 42% de probabilidad de impacto directo,
no es un número que justifique ignorar la situación. Es el mismo rango que tenía el impacto de Otis en las costas de Guerrero 36 horas antes de que tocara tierra con categoría 5. Los modelos de 2023 también mostraban 3 rutas posibles, y también le daban a la ruta de impacto directo una probabilidad menor al 50%, hasta que ya no había tiempo de cambiar nada. Hay que repetirlo porque la tendencia natural cuando un número está por debajo del 50% es leerlo como que la cosa probablemente no va a pasar. Esa lectura cuesta vidas en zonas de huracán. Ahora Acapulco. La reconstrucción de Acapulco después de Otis fue lenta, parcial y en varios sectores prácticamente inexistente. Según el último informe de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicado en marzo de 2026, aproximadamente el 31% de las viviendas que Otis destruyó o dañó gravemente todavía no han sido reconstruidas o reparadas de manera formal. Y eso equivale a más de 9.300 familias que siguen viviendo en estructuras improvisadas, en cuartos de lámina, en casas con techos parcheados con plástico negro, en zonas que el propio gobierno clasificó como de alta vulnerabilidad estructural en los meses posteriores al impacto de 2023. 9.300 familias. En una ciudad que está directamente en la trayectoria probable de Boris. Y hay algo más que la mayoría de los reportes sobre Boris no mencionan. Acapulco tiene un problema de drenaje que Otis dejó sin resolver. El sistema pluvial quedó parcialmente colapsado y varios colectores principales siguen operando por debajo de su capacidad, según datos del municipio de Acapulco de Juárez, reportados en enero de este año. Los contratos de rehabilitación se licitaron, algunos se adjudicaron, pocos se terminaron con las especificaciones completas. Y los que sí se terminaron resolvieron el problema en tramos específicos sin atender el sistema como conjunto. Eso significa que aunque Boris no toque tierra directamente sobre Acapulco, las bandas de lluvia pueden generar inundaciones que el sistema de drenaje actual no tiene capacidad de manejar. Zonas como Pie de la Cuesta, que tiene una laguna detrás y el mar adelante, y no tiene a dónde drenar cuando llueve fuerte. Como la colonia Emiliano Zapata, donde varias calles quedaron bajo más de 1 metro de agua durante Otis, y donde las familias regresaron a estructuras que nadie evaluó formalmente, como los fraccionamientos en los márgenes del río La Sabana que llevan décadas siendo los primeros en inundarse. Mini Payoff 3. El riesgo de Boris para Acapulco no depende únicamente del ojo del huracán. Depende de que llueva lo suficiente para saturar un sistema de drenaje que ya está roto. Y eso puede pasar aunque Boris toque tierra a 100 kilómetros de distancia. Es un riesgo que no aparece en los mapas de impacto directo, pero que está ahí, documentado, esperando las primeras bandas de lluvia para activarse. Suscríbete ahora, porque este tipo de información, la que no aparece en el comunicado oficial de las 6 de la tarde, es exactamente para lo que existe este canal. Dale al botón, activa la campanita y seguimos. El detalle que las autoridades no han explicado públicamente. Los datos de temperatura superficial del mar que la NOAA publica en tiempo real muestran una franja de agua caliente que se extiende desde aproximadamente los 16 hasta los 20 grados de latitud norte a lo largo de la franja costera del Pacífico mexicano. Esa franja tiene una anchura de entre 150 y 200 kilómetros. Y Boris va a atravesarla casi en ángulo recto durante las horas previas a su posible llegada a tierra. La intensificación de un huracán no ocurre de manera uniforme a lo largo de toda su trayectoria. Ocurre en ventanas específicas cuando el sistema entra en contacto con agua caliente, con humedad alta en los niveles medios de la atmósfera y con baja cizalladura del viento, que es la diferencia de velocidad entre distintas altitudes. Cuando esas 3 condiciones se alinean, un sistema puede pasar de tormenta tropical a categoría 1 en 12 horas, de categoría 1 a categoría 3 en otras 12, y de categoría 3 a categoría 5, como hizo Otis, en menos de un día. Ese proceso tiene un nombre: intensificación rápida. Es el fenómeno que más vidas cuesta porque es el que menos margen de reacción deja. Nadie en el Servicio Meteorológico Nacional ha respondido públicamente si esas 3 condiciones van a estar presentes cuando Boris atraviese la franja caliente. Los datos están disponibles. Los modelos los están procesando en este momento, y la respuesta tiene implicaciones directas sobre cuándo emitir avisos de evacuación, a qué comunidades y con cuántas horas de anticipación, porque eso es lo que falló en 2023. Mini Payoff 4. Otis no mató a 86 personas porque nadie supiera que venía una tormenta.
Las mató porque la intensificación ocurrió en una ventana tan corta que los avisos llegaron demasiado tarde. La autopista siglo XXI estaba bloqueada, los refugios sin capacidad, y la gente que intentó salir en las últimas horas quedó atrapada en la carretera, a campo abierto, con lluvia y viento, cuando Otis llegó con vientos de 290 km por hora. 290 km por hora. Para dimensionar, es el doble de la velocidad que necesita el viento para arrancar el techo de una construcción de concreto bien hecha. Una casa de lámina, de bloc sin castillos, desaparece en segundos. No en minutos, en segundos. La anomalía térmica del Pacífico frente a las costas de Guerrero en junio de 2026 es de 1.8 grados, por encima del promedio histórico. En octubre de 2023, cuando Otis se intensificó, era de 1.2 grados. La diferencia parece pequeña, pero en términos de energía disponible para alimentar a un huracán, esa diferencia de 0.6 grados equivale a una cantidad de calor oceánico adicional que los modelos de intensificación rápida toman muy en serio. Es la diferencia entre un sistema que gana una categoría en un día y uno que gana 3. Esto lo tienen documentado el Centro de Predicción Climática de la NOAA, el Centro de Ciclones Tropicales del Pacífico Oriental y los propios registros del Servicio Meteorológico Nacional. Los datos están publicados. El Centro de Predicción Climática son accesibles y no aparecen en ningún comunicado oficial sobre Boris emitido en los últimos 5 días. Mini Payoff 5. La omisión no es técnica. Los datos existen, están disponibles y son públicos. La omisión es de comunicación. Y esa decisión de no explicar con claridad la anomalía térmica y su relación con la trayectoria de Boris es exactamente el mismo tipo de decisión que en 2023 dejó a Acapulco sin tiempo suficiente para prepararse. El patrón se repite. Lo que cambia es el nombre de la tormenta, las comunidades que nadie menciona. Acapulco concentra la atención mediática. Siempre lo hace. Es la ciudad más grande de la costa de Guerrero, la más fotografiada, la que tiene el mayor número de hoteles. Cuando viene una tormenta hacia Guerrero, los reflectores apuntan a Acapulco, pero la franja costera de Guerrero tiene 180 kilómetros de longitud entre Zihuatanejo y el límite con Oaxaca. Y a lo largo de esos 180 kilómetros hay decenas de comunidades que no aparecen en los mapas de riesgo de los noticieros. Comunidades como San Luis San Pedro, en Tecpan de Galeana, como Nuxco y el Carrizal en Petatlán, como Papanoa, que tiene una bahía pequeña y cerrada que actúa como embudo cuando llegan oleajes de tormenta del sur, como La Barrita y Barra de Potosí, comunidades de pescadores literalmente al nivel del mar, con casas a menos de 30 metros de la línea de playa, en terreno de arena que absorbe el agua pero también la retiene. Estas comunidades no tienen sistemas de alerta temprana propios. Dependen de comunicados que llegan por radio o celular cuando hay señal, que en esas zonas no siempre la hay. Sus refugios antihuracán son construcciones de concreto de los años 90, con daños estructurales documentados y nunca reparados. El Programa de Verificación de Refugios Temporales de Guerrero publicó su último reporte completo en 2022, antes de Otis. Lo que quedó después de Otis, nadie lo auditó formalmente. Y están en la trayectoria más probable de Boris, Mini Payoff 6. Cuando el gobierno habla de preparativos para Boris, habla de Acapulco. Pero la zona de mayor riesgo, según los modelos actuales, es la franja entre Tecpan de Galeana y Petatlán, donde están esas comunidades de pescadores sin alertas propias, con refugios sin mantenimiento documentado. Son las que más necesitan información, y son las que menos la reciben. Suscríbete si este análisis te está siendo útil. El próximo video va a entrar directo a los datos de reconstrucción de Acapulco que el gobierno preferiría que no circularan. Dale al botón ahora. La respuesta institucional y el timing. El Sistema Nacional de Protección Civil activó el Atlas de Riesgo, emitió alertas preventivas, coordinó con la Marina en la base naval de Acapulco, preparó helicópteros y activó albergues en el interior del estado, todo dentro del manual. Lo que no está en el manual es reconocer públicamente cuándo ese manual llega tarde. El ciclo de comunicación oficial sobre Boris sigue un patrón que cualquier persona que haya vivido un huracán en el Pacífico mexicano reconoce. Actualizaciones técnicas cada 6 horas. Mapas de trayectoria. Y cuando el sistema está a menos de 48 horas de la costa, el tono cambia. Los avisos se vuelven urgentes. El problema es que 48 horas antes de que un huracán llegue a tierra en la costa de Guerrero no es tiempo suficiente para una evacuación ordenada.
La autopista Federal 200 tiene capacidad para aproximadamente 4.000 vehículos por hora en condiciones normales. En evacuación masiva con lluvia, esa capacidad cae a menos de la mitad. Y los dos puentes sobre el río Papagayo en el tramo entre Acapulco y Chilpancingo son los primeros en cerrarse cuando sube el nivel del río. Si Boris toca tierra con categoría 2 o superior, esos puentes se cierran con el sistema todavía activo. Y la ruta de evacuación más directa, desde Acapulco hacia el interior, queda bloqueada. No parcialmente, bloqueada. Eso no es especulación. Eso pasó en 2023 con Otis. Pasó en 2015, cuando Patricia tocó tierra en Jalisco y sus bandas de lluvia alcanzaron Guerrero. Es un problema de infraestructura conocido, documentado en los análisis post-evento de la Comisión Nacional del Agua y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y sin solución todavía. Mini Payoff 7. La ventana de evacuación real para los municipios costeros de Guerrero frente a Boris no es de 48 horas, es de 72 a 96. Si Protección Civil espera a que Boris esté a 48 horas de la costa para emitir órdenes, ya perdió la ventana. En condiciones de lluvia y carreteras saturadas, una familia con niños pequeños puede tardar 4 o 5 horas en llegar a Chilpancingo. Eso requiere salir mientras el cielo todavía está despejado. Y el mismo cálculo que falló en 2023 está reproduciéndose ahora mismo. Lo que la gente en la costa puede hacer. La primera prioridad: identificar la ruta de evacuación y verificar que esté transitable. No asumirlo. Verificarlo. Después de Otis, varias rutas secundarias que aparecían en los mapas oficiales estaban en realidad cortadas por derrumbes que nadie había registrado. Familias que las siguieron quedaron atrapadas sin posibilidad de retroceder. La segunda, identificar el refugio más cercano en concreto y terreno elevado y confirmar que esté habilitado de verdad, con agua almacenada, sanitarios y capacidad real. Muchos de los refugios designados durante Otis estaban en papel pero no en la realidad. Cuando la gente llegó, varios estaban cerrados con candado, sin agua, sin personal y sin ningún aviso de hacia dónde ir. La tercera, y la que más se ignora, no esperar la orden oficial para salir. Las familias que sobrevivieron mejor a Otis fueron las que salieron entre 12 y 24 horas antes de los avisos formales. Porque cuando llegaron los avisos, las carreteras ya estaban saturadas y los puentes sobre el Papagayo ya estaban en alerta naranja. Mini Payoff 8. La instrucción más importante que ningún comunicado oficial va a darte frente a Boris es esta. Si estás en zona costera de Guerrero y tienes a dónde ir en el interior del estado, ve antes de que llegue la orden formal, antes de que la carretera se sature, antes de que los puentes estén en alerta, porque cuando llegue la orden oficial, la ventana de salida segura ya está cerrando, y el tráfico que genera ese aviso tarda horas en despejarse. Acapulco y el ciclo que no termina. La ciudad está construida sobre una planicie costera con una elevación promedio de menos de 4 metros sobre el nivel del mar, rodeada por cerros que amplifican los vientos, con una bahía semicerrada que actúa como recipiente cuando llegan oleajes de tormenta, y con un sistema de drenaje diseñado para lluvias normales, no para las bandas de precipitación de un huracán que puede dejar 500 milímetros de agua en 24 horas. Está documentado en el Estudio de Vulnerabilidad Costera del Pacífico Mexicano que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua publicó en 2024, con mapas que muestran exactamente qué colonias quedan bajo el nivel de inundación proyectado para distintas categorías de huracán. Y Acapulco sigue creciendo sobre esa planicie, con nuevas construcciones en zonas de inundación, con permisos otorgados en áreas que el Atlas de Riesgo Municipal clasifica como riesgo alto desde hace años. Porque ahí está el dinero. La tierra frente a la bahía vale mucho. Y cada vez que un huracán destruye algo, la reconstrucción genera contratos, inversión, presencia política. El ciclo se sostiene a sí mismo. Cada huracán es argumento para nuevos contratos. Cada reconstrucción incompleta es el punto de partida de la siguiente destrucción. La gente que paga ese precio no es la que firma los contratos. Es la que vive en las zonas que los mapas llevan años marcando en rojo. Mini Payoff 9. La vulnerabilidad de Acapulco frente a Boris no es un accidente de la naturaleza, ni una tragedia inevitable del clima. Es el resultado acumulado de décadas de decisiones que priorizaron el ingreso inmediato sobre la seguridad de largo plazo. Y cada huracán que toca esta costa destruye dos cosas al mismo tiempo: lo que había antes del impacto y la reconstrucción incompleta del huracán anterior. Suscríbete ahora si no lo has hecho.
El próximo video va a entrar directo a los contratos de reconstrucción de Acapulco después de Otis. ¿A quiénes se los asignaron y cuánto del dinero llegó realmente a las familias que lo necesitaban? Es la historia que menos ha circulado y la que más importa para entender lo que está a punto de repetirse. No te la pierdas. Llegamos al final. Boris sigue avanzando. Los modelos siguen procesando datos. El sistema sigue su camino sobre el Pacífico, mientras en Guerrero la gente mira el cielo y espera noticias. Y la pregunta que abrió este video sigue sin respuesta oficial. ¿Por qué el Servicio Meteorológico Nacional lleva días sin mencionar públicamente la anomalía térmica del Pacífico en sus comunicados sobre Boris, siendo que esa anomalía es mayor que la que existía cuando Otis se intensificó a categoría 5 en menos de 12 horas? La respuesta más probable no es malicia, es institucional. Los comunicados siguen un formato para no generar pánico, técnicamente correctos pero comunicativamente incompletos, diseñados para proteger al gobierno si la tormenta no llega, sin exponerlo si sí llega. Un formato para proteger a la institución. Y mientras siga siendo el estándar, la única defensa real de la gente en la trayectoria es la información que no viene de los boletines de las 6 de la tarde. Por eso existe este video. Por eso existe este canal. Para que la gente en la trayectoria de estas tormentas tenga acceso a la información completa, no a la versión recortada. Si llegaste hasta aquí, comparte esto con alguien en Guerrero, en Acapulco, en cualquier punto de la costa del Pacífico mexicano. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y mantente atento, porque Boris todavía no terminó de mostrarnos lo que trae.